Donald Trump dio inicio oficial a la que es considerada una guerra comercial contra México, Canadá y China. Donald Trump cumplió su amenaza, firmó las órdenes ejecutivas para imponer aranceles a México, Canadá y China. Donald Trump ha anunciado, y también la Casa Blanca y leo textual, medidas para proteger a los estadounidenses del fentanilo. El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva en la que hace realidad su promesa, aranceles del 25% a sus vecinos México y Canadá y aranceles de un 10% a China. Estados Unidos aplica ya aranceles del 25% a todo producto que llegue procedente a su país desde México y desde Canadá, y un 10% de arancel para China. El presidente Donald Trump está tomando medidas decisivas para proteger a los estadounidenses de la crisis del fentanilo. Donald Trump fue claro, o frenan el tráfico de drogas y proponen un plan para detener la migración, o habrá consecuencias. Y ya no es una amenaza, ya no es un decreto, es una realidad. Donald Trump cumplió su amenaza de imponer aranceles aduaneros a Canadá, México y China. Este sábado firmó la orden que estipula el 25% a los productos procedentes de Canadá, con excepción de los hidrocarburos que serán grabados al 10% y 25% a los de México. Además, un 10% adicional a los aranceles ya existentes para los bienes chinos. México recibió este sábado la confirmación de un nuevo arancel del 25% a todos los productos que el país exporta a Estados Unidos. La agresiva estrategia del gobierno de Trump incluye a Canadá, otro de sus socios comerciales en América Latina, y también a China. Pero, ¿qué pasa en el caso de México, en donde casi el 80% de su Producto Interno Bruto depende de las exportaciones al país vecino del norte? Trump afirma que los aranceles son una reacción al déficit en la balanza comercial del país y a que Canadá y México no hacen lo suficiente para frenar la entrada de migrantes irregulares ni de fentanilo producido en China. Is back and open for business, and this week I'm also taking swift action to stop the invasion at our southern border. They allowed people to come in at levels that nobody's ever seen before. It was ridiculous. I decided and declared to do, and very, very importantly, a national emergency on our border, immediately halted all entry of illegal border crossers, of which there were many, and began promptly returning the illegal trespassers back to the place from which they came. That action, as you've probably seen, has already started very strongly. I've deployed active duty U.S. military and National Guard troops to the border to assist in repelling the invasion. Una de las razones para poner este arancel es por el fentanilo que entra de México a los Estados Unidos y que enferma y provoca muertes por sobredosis. No deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal de esta y de otras drogas. Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales. Que el 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar de su país. Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? Muy buenas tardes ya, desde estos rumbos, ya casi a punto de irnos en unos días más, porque ya es bonito viajar, pero después de un rato se extraña el hogar. Miren, de lo que vamos a hablar este dominguito, gracias a todos por acompañarnos, es de lo que Donald Trump acaba de hacer, que es imposible dejar de hablar de lo que hace Donald Trump todos los días, porque cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, ahora vean ustedes nada más con lo que ha salido Donald Trump, impactante. Acaba de invocar una ley de guerra de hace más de 200 años para declararse básicamente como un presidente en guerra. ¿En guerra contra quién? Contra la comunidad hispana, porque va muy específicamente
contra gente que vive dentro de los Estados Unidos, específicamente con una excusa. Y ya lo van a ver ustedes para dónde va todo esto, porque no es una simple política migratoria. Este, amigos, es un movimiento que pues está abriendo la puerta para que se hagan deportaciones masivas sin necesidad de tener un juicio, sin derechos, sin límites claros. No nos confundamos con la excusa con la que Donald Trump quiere vender hoy con sus medios propagandistas la invocación de esta acta de guerra. Literalmente se llama así, Alien Enemies Act de 1798. Acta de enemigos alienígenas, pues, para modernizarlo al lenguaje actual de Trump. Una ley que era, para que tengan ustedes idea, de la era de John Adams en 1798, pues se usaba para justificar conflictos bélicos que hubieran ocurrido. Por ejemplo, ¿cuándo se invocó? Se invocó en la guerra de 1812, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora Trump la está desempolvando porque dice que en plena paz, porque hasta donde sabemos, según Estados Unidos, está en paz, pues dice Trump que ya hay una guerra formal. Y lo que acaba de hacer, pues es una jugada que deja cualquier otra medida antiinmigrante en pañales, porque va dirigido específicamente para la comunidad hispana. No hay manera de negar esto. Dice que Estados Unidos está siendo invadido por el Tren del Aragua, que es un grupo criminal de Venezuela. Hemos escuchado mucho de eso también en México. Para los que no lo sepan, pues es un grupo criminal muy peligroso, venezolano, y pues dice Trump que eso le da derecho a aplicar estos poderes de guerra para deportar de inmediato a cualquier extranjero que él considere que es una amenaza. ¿Cuál es el problema? El gran problema, amigos, es que Donald Trump no necesita probar nada. Solamente a partir de este momento, con que él diga, me parece que esta persona es parte del Tren del Aragua, con eso ya está camino a ser deportada o camino a una cárcel de máxima seguridad como Guantánamo, por ejemplo. Sin juicio, sin abogado, sin proceso, así de grave es esto. Puede ni siquiera ser venezolano, puede ser de México, de Guatemala, puede ser venezolano y no ser parte del Tren del Aragua, porque ese es el gran problema de Donald Trump, que quiere estigmatizar a todos los inmigrantes de una comunidad como bandas criminales, ¿no? Y esto, amigos, Donald Trump lo está haciendo no porque le falten herramientas criminales o porque no existan leyes así. Miren, en Estados Unidos ya hay muchas leyes que le permiten al gobierno de los Estados Unidos arrestar y deportar a personas que tienen antecedentes delictivos, que trafican con sustancias, que tienen vínculos con pandillas. Los agarran y si son delincuentes tienen todo el derecho a deportarlo bajo sus propias leyes. ¿Cuál es la diferencia? Pues que necesitan llevarlos a un juicio o obtener pruebas fehacientes de que verdaderamente son criminales, de que verdaderamente están cometiendo delitos. No basta solamente la acusación de un policía o un vecino para decir que es tal o cual y deportarlos. La cosa es que bajo las leyes actuales, cualquier persona que cometa un crimen en Estados Unidos, pues tiene Estados Unidos la posibilidad y el derecho de arrestarlo, de juzgarlo, de deportarlo si es inmigrante. Incluso si anda manejando borracho en muchos de los estados de los Estados Unidos, si está manejando alcoholizado, con eso es más que suficiente para que lo deporten. Entonces, ¿por qué recurrir a este Alien Enemies Act a la que ha ahora invocado Donald Trump, que es un acta de guerra? Bueno, es muy sencillo, amigos, porque esto ya le está dando un poder absoluto y sin restricciones a Donald Trump. Le está básicamente permitiendo decidir arbitrariamente quién es enemigo de los Estados Unidos y quién no. Puede ser quien lo critique, quien esté en contra de sus políticas, cualquier inmigrante que esté en proceso de ser ciudadano, por ejemplo, y que tenga un canal de YouTube como este y se le ocurre criticar las políticas de Donald Trump. Le da la carta blanca para saltarse a las cortes, para hacer deportaciones masivas, para reprimir protestas. Por ejemplo, es muy común que veamos estas protestas de un día sin inmigrantes. Bueno, esto le da la excusa perfecta para agarrarlos a todos y decir, este es el Tren del Aragua y vámonos todos para afuera, ¿no? No es coincidencia, amigos, que esta ley pues haya sido invocada en uno de los peores momentos de la historia estadounidense, porque fue la base legal
para meter a más de 120,000 japoneses en su momento, es el antecedente que está usando Donald Trump. Metieron a más de 120,000 japoneses en aquellos años a campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Esta ley tiene antecedentes terribles. Y aquí viene, fíjense, otro punto clave, porque si esto pasa, pues Trump no se va a detener con el tren del Aragua. ¿Qué sigue? En este mismo paquete va a meter, por supuesto, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos, colombianos, todo lo que sea hispano, centroamericanos, sudamericanos, cualquier persona con un acento que a Donald Trump no le guste o con un color de piel de esos que a él no le gustan, pues está fuera. Trump ya dejó claro que esa es su visión del mundo, convertir la migración en un asunto de guerra y convertir a los inmigrantes en invasores, a los que él llama alienígenas criminales, a todos, para justificar medidas que en otro contexto pues serían impensables. No es una exageración, es una estrategia clara para eliminar cualquier obstáculo legal que le impida pues hacer lo que él quiera hacer. Miren, afortunadamente les estaba yo poniendo esta nota de The Guardian que nos habla acerca de la reacción que ya fue inmediata de la ACLU y otra organización que se llama Democracy Forward, que demandaron al gobierno estadounidense, al gobierno de Donald Trump, y ya presentaron demandas argumentando que esta ley pues solo puede aplicarse como es real en tiempos de guerra, no en una situación como esta, ¿no? Y pues que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela ni con América Latina. No es solamente que lo digan estas organizaciones, es que este Alien Enemies Act solo se ha usado 3 veces en toda la historia de los Estados Unidos y las 3 veces que se ha usado han sido en guerras oficiales. Y ahora Trump está inventando una guerra para justificar esto. Y la realidad, pues es que horas después de anunciar la medida, ya sale un juez federal que por el momento ha bloqueado esta aplicación. Esto es temporal, no podemos cantar victoria, pero al menos temporalmente un juez estadounidense ha bloqueado a Donald Trump. No es un freno definitivo. Esto lo único que significa es que en los próximos días nada más pues se va a pelear en tribunales para ver si Trump puede seguir adelante con su plan. Es lo que en México vendría equivaliendo a una suspensión temporal pues de esta medida, ¿no? No es una suspensión definitiva. Y aquí es donde entra, amigos, un análisis que hoy tenemos que ver, porque Trump ha estado, y esa es la realidad, construyendo esta narrativa durante años. Desde la vez anterior que fue presidente, si ustedes se acuerdan, usaba esta palabra invasión para describir a los inmigrantes hispanos en Estados Unidos. No le gusta que estemos ahí. ¿Por qué razón nos odia tanto? No lo sé. Pero ahora una de las razones por las que él vuelve a ganar es porque abiertamente él decía que iba a invocar esta acta que se llama Alien Enemies Act, y bueno, pues lo cumplió. Y aquí estamos viendo pues cómo cumple, me asustó la ventana que se cerró de pronto aquí con el viento, pero estamos viendo cómo cumple lo que prometió Donald Trump. Y lo preocupante, amigos, es que este es solamente un paso del plan que tiene Donald Trump, que es este plan de deportaciones masivas en donde se van justos y pecadores, no importa que sean trabajadores incluso legales, con green card, trabajadores que están ahí no necesariamente de forma ilegal, pero que Trump quiera iniciar una purga masiva señalándolo simplemente con una acusación. Él quiere tener el poder de decidir quién puede y quién no puede quedarse en Estados Unidos, como si fuera su casa. Y esto, amigos, no es una exageración. Hace apenas una semana hay que recordar que él estaba incluso explorando esta posibilidad de enviar inmigrantes a Guantánamo. Entonces, ahora que está diciendo que cualquiera que sea sospechoso bajo esta acta puede ser considerado parte del Tren del Aragua, los va a mandar allá, incluso familias completas. Y esto, amigos, es algo muy preocupante porque en los años 40 se usaba esta misma lógica, precisamente en un esquema de racismo extremo que Estados Unidos tenía en aquel entonces contra los japoneses. Y bueno, pensábamos que ya se había, pues de alguna forma, olvidado esa parte de la historia, pero hoy Donald Trump está abriendo la caja de Pandora con este argumento. Ahora no son los japoneses, ahora está metiéndonos en este tren, que es el Tren del Aragua, que dice él que es una amenaza híbrida, ¿no? Es decir,
que no es solamente una pandilla, sino él dice que es algo muy parecido a un ejército irregular que está atacando a los Estados Unidos. Bueno, pues a mí me parece que no hay punto de comparación. Imagínense, se supone que son el ejército más poderoso del mundo y decir que los están atacando y rebasando el Tren del Aragua, no hay punto de comparación, pues, ¿no? Pueden armar guerras en Ucrania y en Afganistán, pero no pueden defenderse del Tren del Aragua, ¿no? Obviamente es el discurso de Trump para exaltar a las masas, y aquí es donde hay que ser muy claros, porque yo creo que esta ya es una prueba, amigos, de hasta dónde puede llegar Donald Trump y hasta dónde las instituciones estadounidenses van a estar dispuestas a frenarlo. Porque si dejan que Donald Trump haga esto sin resistencia, pues el siguiente paso va a ser más agresivo, ¿eh? Y no es que esto sea una especulación. Trump ya lo ha dicho. Va también a usar la ley de insurrección para reprimir protestas. El que vaya a protestar en su contra, incluso no necesariamente tiene que ser ciudadano inmigrante, puede ser un ciudadano estadounidense, va a usar esta ley de insurrección. Nadie va a poder protestar en su contra. Es, amigos, el claro síntoma de un régimen dictatorial. Las instituciones de los Estados Unidos tienen en estos momentos que cuidar mucho este tipo de invocaciones que Donald Trump está haciendo, como esta acta de emergencias nacionales, en donde le daría a Donald Trump la posibilidad incluso de gobernar sin el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, que su palabra sea pues su última decisión y no tenga que pasar por el Poder Judicial ni por el Poder Legislativo. Incluso ya hasta los más cercanos de Trump están hasta preocupados por este cambio en el discurso. Veía yo hace poco a un congresista estadounidense que decía, Estados Unidos no tiene reyes y no me voy a hincar ante Donald Trump. Y bueno, pues esto ya nos habla de una inconformidad en donde también las cifras ahí están y no mienten. Fíjense, en el 2023 hubo más de 2.5 millones de arrestos en la frontera. Esto según datos oficiales de la Aduana de Protección Fronteriza. Bueno, resulta, fíjense, para que tengan una idea, de ese 2.5 millones que detuvieron, que arrestaron en la frontera, solamente el 1% tenía antecedentes criminales graves, según datos de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Si de 2.5 millones solo el 1% son criminales, quiere decir que el resto son personas que llegaron buscando asilo o que migraron por razones económicas, que se saltaron las leyes de inmigración, es cierto, pero que están trabajando en los campos de los Estados Unidos o en la construcción, etcétera, no están delinquiendo. Entonces, invocar esta acta de guerra cuando no hay tal cosa, pues lo único que nos dice es que pues Estados Unidos en estos momentos tiene una verdadera crisis hacia el interior y la crisis se llama Donald Trump. Lo más preocupante es que muchos estadounidenses sí están respondiendo a este discurso de Trump, se exaltan con este discurso y habrá que ver qué pasa ahora, porque en los próximos días la Corte va a tener que decidir, la Corte de Estados Unidos, si este bloqueo temporal que le han impuesto a Donald Trump pues se convierte en un bloqueo permanente o si lo dejan invocar esta acta de guerra en contra de la comunidad hispana, porque esa es la realidad, ¿eh? Y si esto avanza, pues no va a ser un problema nada más para los inmigrantes hispanos. Puede pasar que en estos momentos me esté viendo un hispano inmigrante que ahora ya es ciudadano estadounidense y diga, no, sí, que lo saquen a todos, que los deporten, porque yo ya agarré papeles. A ver, el problema empieza aquí, con los inmigrantes en estos momentos irregulares, pero después incluso va con los que ya son ciudadanos y que llegaron como inmigrantes hispanos bajo cualquier régimen. Ya lo hemos visto esto, Y si Donald Trump puede declarar una guerra ficticia y usarla como excusa para anular derechos básicos, ¿quién les dice a ustedes, si tú que me estás viendo ya tiene papeles, que el que sigue no eres tú? Nada es definitivo, incluso esas ciudadanías se pueden revocar y Trump ya lo ha intentado. La única razón por la que no lo ha hecho, por ejemplo, hablando de las ciudadanías por nacimiento, es porque la Corte Suprema de los Estados Unidos lo ha frenado. De lo contrario, ya se las hubiera quitado. Entonces no es un tema de ideología ni de partido. Ya es una cuestión, amigos, de si Donald Trump está por encima de la Constitución de los Estados Unidos y por encima de las instituciones. Y yo creo, amigos, que es algo que debe de preocupar mucho, sobre todo a los que ya viven ahí. Repito, tengan o no papeles, esto va para todos.